Caficón les da la cordial bienvenida a este curso que es Resolución Miscelánea Fiscal 2020. Qué mejor para que nos dé este tema de gran importancia con el doctor Jaime Alberto Flores Sandoval. Cualquier duda o que tenga, él les va a apoyar. Gracias. Buenos días a todos. Empezamos. Bueno. Bueno. Bien, pues vamos a les decía. Como el de hidrocarburos, algunos conceptos particulares también, como las personas que se dedican a dar el servicio de proveedores autorizados de certificación de comprobantes fiscales, y lo demás, que es lo que vamos a tratar de enfocar el día de hoy. En particular, aunque no aclaran mucho, hay algunas reglas ahí vinculadas a las operaciones inexistentes o simuladas. Vamos a hablar entonces de ese tema, que es en principio uno de los que está contemplado en las reglas de resolución miscelánea, algunas normas de Código Fiscal de la Federación, sobre todo las vinculadas a Registro Federal de Contribuyentes, comprobantes fiscales, comprobantes de nómina. En diciembre yo hubiera hecho alguna aclaración respecto de temas que hoy nos tienen con ciertas dudas, como es el tema de las retenciones a los servicios de subcontratación, que a lo mejor ni siquiera son de subcontratación, quién sabe de qué sean, todavía no queda muy claro de qué son. Pero bueno, básicamente a ese respecto vamos a estar orientando el curso, y al final vamos a hacer todo un análisis. Está contemplado hoy en inexistentes o simuladas. La idea es eso, a los que vayamos a estar aquí, o 20, ¿no? Serían. Si ustedes tienen alguna duda, otra regla, bueno, con mucho gusto la vamos a comentar. Bueno, sí, el tema es así. Por principio de cuentas, es que no lo aguanto todo. Por principio de cuentas, hablar de la resolución miscelánea es ubicarlo en el contexto de la legislación mexicana. A veces que las reglas de resolución miscelánea son como una extensión de las leyes, no es el caso. La resolución miscelánea tiene ciertos alcances legales. Las disposiciones legales en México, nos podemos dar cuenta que en primera instancia, y igual que cualquier otra regulación, no nada más la fiscal, por encima de cualquier disposición está la Constitución y los tratados internacionales. Hay interpretaciones que dicen que al mismo nivel, salvo en el caso de los derechos humanos, en donde incluso los tratados pudieran estar por encima de la Constitución. Pero después tenemos a las disposiciones legales.
disposiciones fiscales, lo que diga cada ley en particular, la ley de impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, cualquier otra disposición y el Código Fiscal. Tenemos la aplicación de los reglamentos de cada una de las leyes. El Poder Ejecutivo de reglamentar en materia administrativa. El artículo 89 que habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo, en la fracción primera dice que es facultad del Poder Ejecutivo reglamentar o proveer en materia administrativa, que es el caso. ¿Qué quiere decir proveer en materia administrativa? Que cuando una ley ejecutivo podrá participar, no generando leyes, pero sí generando documentos complementarios que nos permitan entender qué quiso decir el legislador o que nos faciliten el cumplimiento de la ley. Esa es la finalidad de los reglamentos. Si ustedes ven los reglamentos de cualquier ley, la de renta, la de IVA, la del Código Fiscal de la Federación, van a ver que el reglamento en primera instancia dice que quien expide y promulga el documento reglamentario es el presidente de la República. O sea, no es que esté creando nuevas leyes ni extensiones de las leyes, sino que pretende facilitarnos el cumplimiento de las disposiciones legales. Y después de esos reglamentos, en el orden jerárquico, que también pero las reglas de resolución miscelánea en términos del artículo 33 del Código, lo que pretenden es que el Ejecutivo, a través de la persona del Servicio de Administración Tributaria del SAT, genere reglas que me facilitaran el cumplimiento de la ley. No sé si la resolución miscelánea en particular es un documento por materias, las distintas normas que publica el SAT a efecto de facilitarme el cumplimiento de la ley. Y a veces va o se extralimita en el cumplimiento de las disposiciones legales, porque hay veces que incluso por una me dice expresamente, son requisitos de los comprobantes fiscales, y me dice, por ejemplo, la fracción primera, que le pongas el RFC de la persona que lo expide, y que le pongas su régimen fiscal para efectos de impuesto de la renta, y luego pone el domicilio, solamente en aquellos casos en que el contribuyente tenga 2 o más domicilios, y resulta que ¿ustedes le ponen el domicilio a los comprobantes fiscales? Ya no, aunque el código lo sigue diciendo. ¿Por qué no el legislador, si cambia cada año la disposición, le pone ahí, ya no pongas el domicilio fiscal, ya no te lo están pidiendo, ponle, como dicen las reglas de resolución miscelánea, ponle el código postal y pónselo en todos los casos, no nada más cuando tengas 2 o más domicilios fiscales? Entonces la fracción novena, ¿qué dice? Bueno, después de todos los requisitos que vienen ahí, la fracción novena, más todos los que se le ocurran al SAT a través de reglas de carácter general. Y ese es el concepto más amplio, porque luego vamos al reglamento. Pero no nada más son los que vengan en las reglas, sino además los que vengan en el anexo 20 y en sus... Entonces realmente donde nos encontramos regulado el concepto o ampliamente los requisitos de los comprobantes fiscales están en las guías de implementación de las reglas. Es que decirlo. Y tú no te acostumbras con el micrófono, no. A ver si lo arreglan ahorita, ¿no? Pero no mucho tiempo. Bien, perdone por... Entonces, esta resolución miscelánea lo que pretende es agrupar por tipo de materia las reglas que permiten facilitar el cumplimiento de las disposiciones fiscales en particular,
Y una aclaración que hacen estas reglas de resolución miscelánea es que las referencias que se hagan en esta disposición no están vinculadas a las disposiciones de comercio exterior, que también tienen algún alcance tributario. Entonces, las de carácter de comercio exterior están contempladas en otras reglas de resolución miscelánea. ¿Cuáles son los alcances de la resolución miscelánea? Porque también es importante, muchas veces discutimos, oye, lo que pasa es que la resolución miscelánea únicamente tiene que facilitarme el cumplimiento de la ley, pero no puede hacerme o generarme nuevas obligaciones. Sin embargo, hay ocasiones en que las disposiciones legales fiscales, de manera expresa, me remiten a la resolución miscelánea, y es en esos casos en donde efectivamente el SAT tiene alcances incluso de prácticamente estar legislando, aunque no sería el objeto. Sin embargo, la resolución miscelánea tiene que cumplir con dos principios tributarios, dos principios de legalidad, de certidumbre jurídica, que son el de reserva y el de primacía de ley. En el material les anexo o les añado ahí dos jurisprudencias que hablan precisamente de reserva de ley y de primacía de ley, pero la reserva de ley implica que quien tiene que disponer o establecer las reglas o las formas de actuación o la manera de regular ciertas materias tiene que ser el legislador, y lo hace a través de la ley. Sin embargo, de manera expresa, el artículo 89, les decía hace un rato, fracción primera de la Constitución, me establece que al Poder Ejecutivo se le da la facultad de proveer en materia administrativa. Es decir, a pesar de que la resolución miscelánea pueda decir, oye, es que yo nada más puedo facilitar el cumplimiento de la ley, en algunos casos, y hay jurisprudencia que lo dice, el Ejecutivo, haciendo uso de esa facilidad, a veces se extralimita y a veces va más allá de lo que le permite la ley. Sin embargo, tiene que ser esto en base a una primacía de ley, una jerarquía de leyes que veíamos en un principio, en donde precisamente dice la jurisprudencia, bueno, es cierto que el presidente nada más podría facilitarnos el cumplimiento de la ley, sin embargo, siempre y cuando hay una referencia expresa en la ley para el Ejecutivo, él puede darnos estas facilidades administrativas, como es el caso de la resolución miscelánea, y estas dos jurisprudencias precisamente hablan de ello. Lo que no podría pasar es que de repente el Ejecutivo empezara a hablar de temas que no están contemplados en la ley, que empezara a regular aspectos que no están vinculados ni en el Código ni en las disposiciones fiscales. Ese es el principio de reserva de ley, y el de primacía de ley exige que de cualquier forma siempre tendrá que ser así. La jerarquía va a estar marcada en primera instancia por lo que diga la ley y después por lo que diga la resolución miscelánea, aunque vamos a ver que en estos casos nos encontraremos en muchos de los conceptos que no es así, y que pareciera que la resolución miscelánea está regulando nuevos temas y que además está por encima de la jerarquía legal. ¿Cuál es la vigencia de esta resolución miscelánea? Aunque hay ocasiones en que se pasa de tiempo, los últimos años no ha sido así, pero normalmente la vigencia de la resolución miscelánea es desde el día siguiente al de su publicación. En este caso ha pasado haciendo algunos años, se publica el 28 de diciembre, también por eso a veces no le creemos tanto a lo que dice la miscelánea, y hasta el 31 de diciembre del siguiente año. En este caso esta miscelánea estará vigente hasta el 31 de diciembre del año de 2020. Entonces, bueno, esos son los antecedentes de la resolución miscelánea. Vamos a entrar de lleno al análisis de las reglas. Las reglas vienen numeradas en orden consecutivo. El número 1 refiere a disposiciones de carácter general, el número 2 a Código Fiscal de la Federación, el 3 Impuesto a la Renta, y así iremos analizando las reglas. Entonces, la regla 1.1 habla de excepciones al secreto bancario. De acuerdo a lo que establece la Ley de Instituciones de Crédito, cuando nosotros proporcionamos nuestros datos a cualquier institución del sistema financiero, en particular a las instituciones de crédito, a los bancos tienen la obligación de guardar el secreto bancario. Esto es, no pueden proporcionarle absolutamente a nadie nuestra información, ni de las operaciones, ni los datos personales, ni el registro de contribuyentes, ni la CURP, ni el domicilio, ni ninguno de ellos. Sin embargo, expresamente el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito dice, bueno, pero hay excepciones a estas reglas que establecen el secreto bancario. En particular, una de las excepciones está contemplada en el artículo 32B del Código Fiscal de la Federación, donde dice, bueno, no le puedes dar los datos bancarios de ningún usuario de la banca a ninguna persona, excepto en determinados casos. Y esos casos en particular están rotos o se excepcionan particularmente
por la petición que pudiera hacer cualquier autoridad autoridad fiscal. Es decir, si el Servicio de Administración Tributaria, si un organismo fiscal autónomo como el Seguro Social o como el Infonavit, le requerían al banco en función de ejercicio de facultades de comprobación información de algún contribuyente, ahí se rompería el secreto bancario al que alude este artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Por qué? Porque finalmente, y si ustedes recuerdan, y viendo o googlean ahí el organigrama más básico del sistema financiero mexicano, se van a encontrar con que hasta abajo están los bancos y arriba de los bancos la Comisión Nacional Bancaria de Valores, arriba de la Comisión está Banco de México, y arriba de Banco de México, en la cúspide del sistema financiero mexicano, tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Jerárquicamente la Secretaría de Hacienda pudiera dar esa orden, además está contemplado en el Código Fiscal de la Federación, y por tanto, a pesar de que exista el famoso secreto bancario, se rompería por peticiones que hagan autoridades fiscales que particularmente requerían de alguna información de algún contribuyente. Ahora, además dice la regla 1.2, hay ocasiones en que no nos gusta, y no sé si les ha pasado, que ahora la información que tienen en su poder las autoridades fiscales se la hacen extensiva a las instituciones de crédito. Es más, no nada más a las instituciones de crédito, también a las sociedades nacionales de información crediticia, dentro de las cuales la más conocida es el Buró de Crédito. Y entonces llega a ocurrir que tenemos algún crédito fiscal que a veces ni siquiera nos enteramos. ¿Por qué? Porque no presenté una declaración en tiempo y forma, y resulta que la autoridad me requirió, por cualquier modalidad de requerimiento que haya hecho la autoridad, que si me lo hizo por buzón tributario, que si me llegó el famoso papelito que todavía llega en algunos casos, que me lo requirió alguna Secretaría de Finanzas local, porque ahora incluso aunque estemos residiendo en la Ciudad de México, pudieran llegar entidades federativas diferentes a la Ciudad de México y hacerme un requerimiento de información, incluso vía el buzón tributario, y resulta que ni me enteré, ni llegó bien, ni me notificaron adecuadamente, me generó una multa por incumplimiento porque no presenté una declaración, y esa multa por incumplimiento la notificó el SAT a las sociedades de información crediticia, al Buró de Crédito, y entonces resulta que estoy ahí. Cuando voy a pedir un crédito, una tarjeta, cualquier operación bancaria, me aparece que no tengo un buen historial crediticio por un adeudo fiscal. Y resulta que ni me enteré, o que si me enteré la impugné y gané, o que si no impugné la pagué, porque a lo mejor a veces así pasa, para no meterme en problemas pago la multa, y de cualquier forma sigo apareciendo en el famoso Buró de Crédito y sigo con un mal historial crediticio. Entonces, lo que dice la regla 1.2 es que el SAT también tiene una obligación de secrecía, de confidencialidad, y que los datos del Registro Federal de Contribuyentes, la CURP, el nombre, el domicilio de los contribuyentes, tiene que permanecer como un dato confidencial para el Servicio de Administración Tributaria, lo inverso de lo inverso de los bancos. Sin embargo, dice el artículo 69, y eso es lo que dice esta regla, ese secreto que debe mantener el SAT o las autoridades fiscales respecto de mis datos, también se rompe bajo algunas excepciones. Esas excepciones están contempladas en el artículo 69, y dice, por ejemplo, que se rompe ese principio cuando hay información fiscal que los funcionarios del SAT requieran en ejercicio de facultades de comprobación, y entonces podría ser público a través de los diferentes medios que tienen las autoridades fiscales. También se rompe esa obligación de confidencialidad cuando las autoridades son requeridas para que aporten información para algún proceso de carácter penal, y eso lo vamos a ver mucho ahora, que después del 30 de marzo, del 31 de marzo, incluso ya lo anunció el Procurador Fiscal, comiencen a darse casos de defraudación fiscal que se sigan por la vía penal. Entonces, en los procesos penales, las autoridades judiciales van a requerir información al SAT, y el SAT se las va a proporcionar. De hecho, bueno, pues la Secretaría de Hacienda es quien va a iniciar los procesos penales a través de las querellas que interponga en contra de los contribuyentes que hayan participado en operaciones de defraudación fiscal, por lo menos de manera presumible. Cuando los tribunales requieran información de algún contribuyente para efectos de pensiones alimenticias, también la autoridad fiscal les tiene que revelar esta información, rompiendo el derecho de secrecía. Cuando sean datos conocidos en ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, también se rompe ese derecho de secrecía. Cuando sean créditos fiscales firmes, entonces el SAT le va a poder informar a las sociedades nacionales de información crediticia, les decía entre la más conocida, el Buró de Crédito. Cuando se trate de terceros,
para efecto de hacer algún tipo de notificación. También el SAT podría proporcionar información. Cuando sea para efecto de comprobantes fiscales digitales por internet, saben que esa información es pública porque cualquier persona puede consultar la validez y las características de un comprobante fiscal digital por internet. Cuando se trata de la unidad de fiscalización para efecto de conocer información de los partidos políticos, también el SAT puede proporcionar información. Cuando sea para ejercer facultades de comprobación de partes relacionadas, en estudios de precios de transferencia también se proporciona la información. En tratados internacionales, cuando se tengan convenios de intercambio de información con otros países, nuestras autoridades fiscales también pueden proporcionar la información a otros países. Cuando lo requiera la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para efectos de determinación de las utilidades que se le reparten a los trabajadores, también es información pública que el SAT tendría que proporcionar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y son casos que ahora, esos particularmente, se van a dar mucho en función de estos acuerdos interinstitucionales que han celebrado tanto la Secretaría del Trabajo como el SAT, el Seguro Social, Infonavit, Procuraduría Fiscal, Unidad de Inteligencia Financiera. Va a haber mucho intercambio de información entre estas dependencias. Bueno, también ahí se va a poder proporcionar información, y cuando sean datos para el INEGI también se puede proporcionar información. Entonces, a pesar de que se establece en el Código Fiscal que hay una obligación de confidencialidad, ya vimos, bueno, excepto en algunos casos, ya vimos que no son tan pocos casos, o sea, sí hay mucha posibilidad de que el SAT proporcione la información. Ahora, ¿han oído hablar ustedes de las famosas listas negras? Hoy va a ser un tema que vamos a estar platicando mucho. ¿Han oído hablar de las listas negras? ¿Cuáles son las listas negras, las que ustedes conocen? ¿Qué información tiene esas listas negras que les llaman así? Hay los C2 y los C, son los 69B, esos son unos. ¿Qué otras listas negras? Pues esas son negras, tirándole a muy negras, ¿no? Entonces, los contribuyentes incumplidos, que son los del 69. Entonces también hay otros listados, además de los del 69, que son los que todos conocemos, están los del 69B bis, que son las empresas o los contribuyentes que transmiten pérdidas sin que haya una sustancia económica o haya una materialidad. De eso que han oído, me imagino que alguna vez que alguien dice, oye, alguien tiene una empresa que tenga pérdidas, se la compro. O alguien que diga, tengo una empresa con pérdidas, quien la quiere se la vendo, ¿no? Y entonces transmitimos las pérdidas. ¿Y para qué quieren pérdidas? ¿Por qué andan comprando, vendiendo pérdidas? ¿De qué nos sirve? Bueno, pues que luego esas pérdidas se las transmitimos a otras empresas, y vía esa transmisión evitamos que una empresa pague impuestos sobre la renta, particularmente ese es el supuesto. Pero resulta que esa transmisión de pérdidas, que se llegó a hacer como una estrategia, como una planeación o incluso como un negocio, en muchos de los casos no estaba revestida de materialidad. Oye, ¿por qué le facturaba esta empresa a esta otra? Pues quién sabe, pero transmitía pérdidas y el otro dejaba de pagar impuestos, pero no había detrás de esa operación una sustancia, una materialidad o una razón de negocios, que ahora es un tema en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿para qué la compra? Pues simple y sencillamente para dejar de pagar impuestos. Y entonces dijo la autoridad, desde el año antepasado, en el artículo 69B bis, que cuando detectara que se celebran este tipo de operaciones, donde no hay detrás de la operación una realidad económica o un beneficio más allá del fiscal, que esas operaciones se iban a considerar también con un alcance parecido al de las operaciones inexistentes o simuladas, y que los iban a subir a un listado. Bueno, también está ese listado. Y entonces resulta que en esos listados se publica la información y también se rompe el secreto la obligación de secrecía. Bueno, pues es una de las excepciones. Los del 69 en particular, dice, oye, ¿y por qué le tienen que estar informando a las sociedades nacionales de información crediticia que yo dejé de pagar? Bueno, porque está contemplado en el Código Fiscal de la Federación, que efectivamente ese es uno de los conceptos por los cuales se podría romper el secreto fiscal. ¿Cuándo? Cuando a un contribuyente le condonaron un crédito fiscal, las famosas condonaciones que ya prohibió el presidente desde mayo del año pasado. Bueno, si tuvieran una condonación, están esos listados. Si tuvieran una cancelación de crédito que no es igual a la condonación, la diferencia entre la condonación y la cancelación es que la condonación es el perdón liso y llano. No me debes impuestos, te los perdono, esa es la condonación. Y la cancelación implica, y está contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación, que cuando sea incosteable ir a cobrarle a un contribuyente, sea incosteable, ¿por qué? Porque si voy a cobrarle, más salir más caro ir a cobrarle que lo que efectivamente le voy a cobrar. Entonces, ¿qué hago? Cancelo el crédito fiscal, por así decirlo, es un efecto como si lo encapsulara, ya no hago ninguna gestión de cobro, pero sin embargo el crédito subsiste,
Y entonces, si en algún momento se va a extinguir por prescripción. O sea, como pasa las deudas con los bancos, ¿no? El banco dice en algún momento, ¿sabes qué? Ya mejor ni le voy a cobrar, ¿por qué? Porque me sale más caro y ni me va a pagar. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo ahí, está en el buró de crédito y después de determinado tiempo desaparece el crédito del buró. ¿Por qué desaparece? No porque los bancos sean muy buenas personas. Desaparece porque el crédito, igual que pasa en el mundo fiscal, prescribe, ¿sí? Y entonces ya no podría ejercer ninguna acción de cobro, lo desaparece. ¿Sí? Bueno, cuando ocurra ese evento, cuando se condone algún crédito fiscal, o cuando haya un crédito fiscal firme que no haya garantizado, que no haya pagado, entonces lo vamos a informar a las sociedades nacionales de información crediticia. Es una persona, se dice también, con la que es riesgoso llevar a cabo operaciones mercantiles, y estos son los casos de excepción a la reserva. Pero si yo aparezco en esos listados, que algunos contribuyentes han llegado a aparecer, y no me han desaparecido, no me han bajado, aun cuando yo haya pagado o aun cuando haya cumplido con los requerimientos para no estar ahí, tendría que solicitar una aclaración, que puede ser en el portal, o en la administración desconcentrada de servicio al contribuyente, o marcando a esos números que están ahí, manifestar una dirección de correo. El SAT me tendrá que resolver en 3 días si estoy en lo correcto o estoy equivocado. Y la información se tiene que actualizar trimestralmente. Si yo ya no tengo que estar en el buró de crédito ni en los listados del SAT, me tendrían que desaparecer en la siguiente actualización. Si es procedente, los datos se eliminan en 30 días y podríamos consultar el estatus de ese trámite en el portal del SAT. ¿Ok? ¿Ya quedó? ¿Ande? Ok. Bien, entonces la regla 1.3 establece que únicamente que los contribuyentes, para efectos de contribuyentes que tienen adeudos fiscales, únicamente van a aparecer en ese listado los contribuyentes que tengan adeudos fiscales, que además estén no localizados, pero que además tengan un tercer requisito, y es que hayan incumplido sistemáticamente con sus obligaciones fiscales. A esos, dice el SAT, es a los que vamos a subir como contribuyentes con los que es peligroso llevar a cabo operaciones de carácter mercantil. Hay otras disposiciones de esta primera parte de las disposiciones generales, pero esas las dejé al final, yo creo que para la segunda parte del curso, porque vamos a hablar de las operaciones inexistentes y simuladas, todo el entorno del 69B, y cómo tendríamos que estar tratando este tema a partir de esta publicación de la resolución miscelánea. ¿Okay? Muchas de estas reglas se combinan, las reglas de resolución miscelánea, y tienen aplicación en conjunto con el anexo 1A de la resolución miscelánea. ¿Qué es el anexo 1A de la resolución miscelánea? El anexo 1A básicamente se refiere a las fichas de trámite que tenemos en relación con el Código Fiscal de la Federación, con el impuesto de la renta, con el IVA. O sea, hay muchas fichas de trámite donde, ante la necesidad de hacer ciertos trámites ante el SAT, me dan una ficha, me dicen qué es lo que tengo que hacer y cómo tendría que solventar estos casos. En algunos momentos de esta plática vamos a estar remitiéndonos a ese concepto. Por ejemplo, me dice la regla 213, que tratándose de la constancia de residencia fiscal, hay ocasiones en que algunos de nosotros o algunos contribuyentes, además de tener operaciones en México, ingresos en nuestro país, tienen ingresos en otros países. Cuando tienen ingresos en otros países, nos remitimos a la misma regla que tenemos en el artículo 1 de la Ley del Impuesto de la Renta. El artículo 1 de la Ley del Impuesto de la Renta establece en primera instancia cuál es el objeto de gravamen del impuesto de la renta. Dice el artículo 1 que estarán obligados al pago del impuesto de la renta las personas físicas y morales que obtengan ingresos, ese es el objeto de gravamen del impuesto de la renta, la obtención de ingresos, pero habla de 3 supuestos diferentes. Si tú tendrás que pagar impuesto de la renta en 3 supuestos diferentes. Dice, 1, si eres residente en territorio nacional, o sea, entonces tienes que pagar impuesto de la renta por los ingresos de cualquier fuente, de cualquier parte del mundo, de fuente mundial. O sea, tú resides para efectos fiscales en México, entonces tienes que pagar impuesto de la renta por tus ingresos de México, pero también los de China, los de Estados Unidos, los de Canadá, los de cualquier parte del mundo. Ese es el primer supuesto. ¿Quién es residente para efectos fiscales en México? ¿A quién se le considera como residente para efectos fiscales en México? Siendo persona física, dice el artículo 9 del Código Fiscal, si yo soy persona física y tengo mi casa habitación en México, el primer supuesto de presunción es, entonces eres residente para efectos fiscales en México. Pero como muchos de ustedes tienen casa aquí, tienen casa en Miami, por ejemplo, o en San Antonio, o algún lugar más, no sé qué les guste más, el solecito o el frío.
tienen casa aquí, tienen casa allá, y viven una parte de la semana aquí, otra parte de la semana allá. Hay muchos empresarios en Monterrey, por ejemplo, que no quieren vivir aquí, pero aquí tienen su negocio y tienen casa, habitación aquí, tienen casa, habitación allá. ¿Cuál sería su residencia para efectos fiscales? Dice el artículo 9, donde tengan su centro de intereses vitales. ¿Qué es el centro de intereses vitales? Dice el artículo 9, donde tengas más del 50% de tus ingresos o donde tengas la sede de admisión efectiva de tu negocio, siendo persona física. Pero siendo persona moral, dice donde tengas la sede de admisión efectiva de tu negocio. Y dice el artículo 9 que, salvo prueba en contrario, se presume que toda persona, por el hecho de ser mexicano, es residente para efectos fiscales en México. Bueno, que son los supuestos generales de la residencia. Pero dice también el artículo 1 de la ley de renta, pero si eres una persona física o moral residente en el extranjero, pero que en México tienes un establecimiento permanente, entonces tendrás que pagar impuesto de la renta en México por los ingresos atribuibles a ese establecimiento permanente. Entonces es un extranjero que en México tiene un establecimiento permanente. Cuando hablamos de establecimiento permanente es un concepto que tenemos que vincular necesariamente a residentes en el extranjero. No hay establecimientos permanentes para residentes en territorio nacional, es un concepto que es para residentes en el extranjero. ¿Qué es un establecimiento permanente? El artículo 2 de la ley de renta dice que un establecimiento permanente es cualquier lugar donde tú llevas a cabo actividades empresariales o prestas servicios profesionales. Sí, ese es un establecimiento permanente. Incluso con las reformas fiscales para este año se amplía el concepto de establecimiento permanente porque mucha gente estaba haciendo negocios en México o en muchas partes del mundo y dice, yo no tengo establecimiento permanente, ¿por qué? Porque en México actúa a través de un representante que nada más vende, que nada más hace representación, hace presencia, pero finalmente me está generando algún ingreso en México. Ya la ley ahora dice, ese es un establecimiento permanente también, sobre todo por los negocios de carácter digital. Entonces yo tengo aquí un establecimiento permanente, monté una oficina, puse un centro de ventas, puse una sucursal, puse cualquier tipo de local en donde se esté ejerciendo actividades empresariales o servicios profesionales en mi nombre, siendo extranjero, los ingresos que tenga ese establecimiento permanente pagan impuesto a la renta en México. ¿Vamos bien hasta ahí? Y el tercer supuesto es, siendo residente en el extranjero, persona física o persona moral, llegas a tener ingresos en México, no tienes establecimiento permanente, pero si tienes ingresos en México, tendrás que pagar impuesto de la renta por los ingresos obtenidos en México. El problema es que las disposiciones fiscales de cualquier otro país dicen exactamente lo mismo. Si resides en este país, pagas por todos tus ingresos. Si hay un establecimiento permanente en este país, aunque seas residente en otro país, pagas impuesto de la renta en México, y si resides en otro país sin establecimiento permanente, también pagas impuesto de la renta en México. Entonces podría ser el caso que un mexicano vaya a Estados Unidos o cualquier otro país, ponga un establecimiento permanente, obtenga ingresos allá, tendría que pagar impuesto allá, pero también tiene que pagar impuestos aquí. Sí, y entonces se celebran los famosos tratados para evitar la doble tributación. Oye, si tú pagas en México, entonces a lo mejor en Estados Unidos ya no te cobro, o a lo mejor te cobro una tasa menor de un impuesto que además tendrás el derecho a acreditar en México. Pero para que yo te dé tratamiento de extranjero en Estados Unidos, me tienes que mostrar tu constancia de situación de residencia para efectos fiscales. Entonces lo que dice la regla 213 es cuál es el mecanismo para obtener esa constancia de residencia para efectos fiscales en México. Y entonces dice, tienes que remitirte al trámite que está contemplado en la ficha 6 del Código Fiscal de la Federación, donde se dice, oye, ¿cómo tramito mi constancia de residencia para efectos fiscales en México? Tienes que presentar al SAT un formato a través del buzón tributario, lo presentas por este medio, cuál es el tiempo de respuesta y básicamente lo que me va delimitando en esta ficha del Código Fiscal de la Federación, que sería la idea. ¿Ok? Sí. Una pregunta antes de pasar. Sí. ¿Está considerado en esta constancia la exención? Porque tengo varias cosillas de la OSD, entonces no sé si consideraron esta parte del pago en la exención del ICR. ¿Exención de qué, perdón? Del ICR. Aquí me habla de la constancia de residencia fiscal. Ajá. A las personas que cooperan con OSD o gente que están exentas en el impuesto, ¿hubo un cambio o se considera el mismo? Esta nada más es como pedir siendo mexicano, pedir tu constancia de residencia fiscal en México para efecto de trámites en el extranjero. Si aquí no habla de exenciones ni del trámite con la OCDE,
Una vez que tú tienes tu constancia de residencia para efectos fiscales, pues te aplicará en su caso los beneficios del tratado que tengas con los distintos países. O sea, tú vas a Estados Unidos, pues aplicas el tratado que tengamos con Estados Unidos. O si vas a la Unión Europea, o si vas a Asia. O sea, ya No, hablo de los que trabajan aquí, que ganan con estas OSD, ganan aquí son sus honorarios, pero están exentos por… Ajá, es que ahí ellos tienen que tener su constancia de residencia para efectos fiscales de otro país. O sea, es un trámite diferente. Aquí lo que está haciendo es, eres mexicano, necesitas tu constancia de residencia para efectos fiscales, este es el mecanismo para obtener esa constancia de residencia. Pero si es un extranjero, pues él tendría que ver con… No, son mexicanos, son mexicanos que trabajan en representación de OSD o empresas que colaboran con el gobierno. Ajá. Y hay ciertas cosas fiscales ahí. Esto no cambió, sigue igual. Eso sigue igual. Sí, aquí esta regla de hecho tampoco cambió, esta regla es exactamente la misma regla y es la referencia a donde tendrías que encontrar el trámite. Pero el otro pues es un trámite diferente, ¿no? Es un trámite diferente, o sea, la exención. Me imagino que te estás refiriendo a la exención que está contemplada en el artículo 93, que habla de los ingresos exentos para efectos de impuesto de la renta, y en particular a la fracción 16, en donde dice, no se pagará el impuesto, dice el rubro del 93, no se pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos, y la fracción 16 habla de misiones científicas, diplomáticas, de organismos internacionales en casos de reciprocidad, pero ese es un concepto de ley, no de constancias ni de resolución miscelánea, me imagino que es eso, ¿no? Son ingresos. Son ingresos exentos y están contemplados en el 16, la fracción 16 del artículo 93, pero eso no cambió. Esto nada más es para obtener la constancia de residencia. La regla 214 del Código Fiscal de la Federación hace referencia al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 10 del Código Fiscal de la Federación me habla del concepto de domicilio fiscal. Y dice, domicilio fiscal es aquel en donde llevas a cabo tus principales actividades, seas persona física o seas persona moral, salvo que determines algo en contrario. Sin embargo, hay casos particulares del domicilio fiscal en donde un contribuyente no podría definir como su domicilio fiscal el lugar o el espacio físico en donde está generando ingresos. Por ejemplo, un arrendador, si yo soy arrendador y rento nada más una casa y de eso vivo, yo vivo, ahora sí como se dice coloquialmente, vivo de mis rentas. ¿Cuál va a ser mi domicilio fiscal? El domicilio fiscal no podría ser el lugar donde me genere ingresos porque es el local que estoy arrendando. Entonces, ese no es mi domicilio fiscal, me van a ir a buscar y no me van a encontrar nunca. En algunos casos, los que prestamos servicios profesionales, pues no todos tenemos oficina, algunos andamos ahí en la calle y andamos visitando clientes, andamos haciendo cosas fuera del negocio. Algunos somos vendedores y entonces andamos vendiendo de casa en casa y no tenemos un centro de negocio, no tenemos una oficina, no tenemos un local donde prestamos nuestros servicios. Entonces el artículo 10 habla de algunas excepciones a este concepto del domicilio fiscal y la regla 214 amplía esos conceptos a los siguientes. Dice, por ejemplo, si tú eres una persona que te dedicas a llevar a cabo actividades del sector primario, actividades agrícolas, silvícolas, pesqueras o ganaderas, o sea, de las actividades empresariales a que refiere el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, pues sí me dedico a la agricultura, entonces yo voy al campo, siembro maíz y luego me regreso a mi casa. Pero no puedo marcar ese como mi domicilio fiscal, ¿por qué? Porque el SAT no me va a ir a buscar al domicilio conocido donde estoy sembrando o donde estoy llevando a cabo mis actividades de ganadería o de pesca. Entonces dice, en esos casos tú podrás considerar tu casa habitación como domicilio fiscal. Va a llegar el SAT y dice, oye, y pasa mucho, sobre todo en la actualidad, no llega al SAT y dice, oye, vengo a buscar al contribuyente tal, sí, aquí es, oye, pero esto es una casa, sí, pues aquí es mi domicilio fiscal, pero ¿cómo va a ser tu casa? No veo máquinas, no veo implementos, no veo computador, porque el SAT está buscando eso, porque dice, y si no tienes, entonces aquí no hay materialidad, y entonces me empiezan a iniciar los procedimientos del 69, ya no, este es un caso de excepción, ¿por qué? Porque particularmente por tus actividades, se puede señalar tu casa habitación como este concepto. Sí, pues, oye, aquí hay gallinas, ¿dónde están las vacas? No te dedicas a la ganadería y no veo vacas, no veo gallinas, no veo animales. Bueno, sí, porque es mi casa habitación, porque me lo permite esta regla. O en el caso de actividades empresariales o servicios profesionales, ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Dice, si la persona presta servicios y tiene un restaurante, ambas en diferentes ciudades, ¿cuál sería el domicilio fiscal? Presta servicios y tiene un restaurante. Lo que pasa es que son dos actividades diferentes, ¿no? Por ejemplo, si es un contador, ya sabemos que la vida de contador no da para más, ¿no? Entonces ponemos un restaurante, dice, ¿no? Que sería el supuesto.
Entonces yo me ubico en dos supuestos o en dos actividades diferentes. Por un lado presto servicios profesionales, donde podría pegarme a las facilidades de esta regla, pero por el otro lado tengo una actividad empresarial que es la derivada del servicio de alimentos, que tendrá otro domicilio. Son dos domicilios para dos actividades diferentes. O sea, son dos cosas diferentes que estoy haciendo, y a lo mejor en las mañanas trabajo en una empresa, bueno, pues ahí estoy en salario, no necesito domicilio fiscal, y a lo mejor tengo arrendamiento, pues nos apegamos a la facilidad de la casa habitación como domicilio, pero son dos situaciones diferentes, puede ocurrir. Hay gente que así lo maneja, ¿no? Y además tiene dinero invertido en otra empresa, es accionista, ¿no? Entonces está en el capítulo 8 de dividendos, bueno, pues puede tener múltiples actividades, pero tendría múltiples domicilios fiscales también para esos efectos, o incluso podría tener el mismo, a lo mejor en la planta alta del restaurante tiene su oficina, bueno, pues es el mismo domicilio para todos los efectos. ¿Ok? Bien, regla 216, en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación se establece cuáles son los días inhábiles para efectos de conceptos de orden fiscal, y se establece, por ejemplo, algunas fechas diferentes a las que establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, pero ya sabemos que es inhábil, por ejemplo, y eso ocurre cada año, el 1 de enero, y después el primer lunes de febrero, que acaba de pasar en sustitución del 5 de febrero, después el tercer lunes de marzo, en sustitución del 21 de marzo, el 1 de mayo, el día que caiga. Después tenemos el 16 de septiembre, después tenemos el tercer lunes de noviembre en sustitución del 20 de noviembre, tenemos el 25 de diciembre, pero normalmente en resolución miscelánea se agregan algunos otros días que son inhábiles para efectos fiscales. Se establece en este caso que para efectos de diciembre de 2019 hay un periodo vacacional del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020. O sea, esos son días inhábiles para el cómputo de plazos para efectos de cuestiones de orden fiscal. Y después son inhábiles también el 18 y el 19 de abril de 2020. Y si por ahí se le ocurre al Congreso avalar lo que dijo el presidente en estos días, pues van a desaparecer los famosos puentes como el que tuvimos ahorita, ¿no? O sea, que se celebren los días el día que se tengan que celebrar. El 5 de febrero, ni quien se acuerde de la Constitución, hay que regresar, que sea el 5 de febrero. Yo prefiero los puentes, ¿no? No sé ustedes, pero se me hacen más cómodos, que además tenía un sentido de orden turístico, porque decía, para promover el turismo es más fácil agarrar un puente, que de todas formas van a agarrar el puente, no como antes. Si hubiera caído hoy el día inhábil, el 5 de febrero, pues ayer lunes hubiera sido muerto para muchos, ¿no? Entonces, pero bueno, el presidente quiere regresar los días inhábiles como era antes. ¿Ok? Bien. La regla 2115 dice, este es de los datos que se pueden hacer públicos para cualquier contribuyente. Resulta que hay contribuyentes que ya tenemos la sana costumbre de hacer pruebas y verificaciones y de pedir ciertos documentos a las personas con las que vamos a trabajar. Hoy trabajar con cualquier proveedor puede ser peligroso si no reunimos elementos de materialidad de las operaciones que celebramos con ellos. Por ejemplo, si yo compro mercancía con un proveedor, me venden la mercancía y yo me conformo con tener la factura y la transferencia, en algún momento pudiera yo tener problemas con el SAT, porque el SAT va a alegar que esa operación nunca se celebró. Dice, no hay elementos de materialidad. A mí no me acreditas que compraste únicamente con la factura, con el CFDI y con la transferencia. Entonces, ¿qué más quieres, SAT? Dice, no, pues también quiero que me entregues un contrato. Oye, pero no hago contratos, pues haz contratos. Oye, pero quiero que también me muestren los contenidos de los correos que le mandaste al proveedor donde le dijiste que querías comprarle mercancía y la orden de compra. Y quiero que después te me enseñes el pedido. Y luego quiero que me demuestres cómo llegó la mercancía a tu almacén. Y quiero que me demuestres que tú sabías que el proveedor estaba instalado donde dice estar instalado. O sea, hay una serie de elementos que no reunimos, pero hay quien ya tiene la sana costumbre de decir, oye, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer con cada proveedor para no estar haciendo todo este entramado que me pide ahora el SAT, voy a hacer un expediente del proveedor y le voy a pedir que me entregue una declaración anual, que me entregue unos pagos provisionales, que me demuestre que efectivamente está trabajado, incluso le voy a pedir que me muestre su hoja del Seguro Social del pago de cuotas, de la gente que está interactuando conmigo, sobre todo en los casos de servicios, y le pido por ahí unas declaraciones.
¿Y cómo verifico que las declaraciones que me entregan no sean como las que antes le daban a los bancos, donde estaban alteradas, modificadas y con algo de elementos creativos por parte de los contadores, ¿no? O sea, pues, revisan los sellos de esas declaraciones en la página de internet del SAT. Lo que hace esta regla 2115 es mostrarme dónde me tengo que meter para verificar la autenticidad del certificado de sello digital. Te vas a meter a otros servicios electrónicos, en el apartado verifica la autenticidad del sello digital de las declaraciones, y ahí vas a poder verificar que las declaraciones que te están entregando para efectos de integrar tu expediente son válidas. Pero lo vamos a platicar más profundamente en la segunda parte del curso. Sí vale la pena, vamos a platicar también los motivos, integrar expedientes de los proveedores, incluso de los clientes, a efecto de evitar problemas de materialidad con nuestras operaciones, porque va a ser un tema de moda con el SAT. La regla 2123, que hace referencia al artículo 8º de la Ley de Ingresos de la Federación, establece que, si bien es cierto que la tasa de recargos de la que habla el artículo 8º de la Ley de Ingresos es del 0.98%, para efecto de la tasa, esa es una tasa de recargos por mora, pero tasa por prórroga, perdón, pero la tasa de recargos por mora, la que tenemos que pagar los contribuyentes, que pagamos fuera de tiempo nuestras contribuciones, tendrá que ser, como dice el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, adicionada con un 50% respecto de esos 0.98. Es decir, 0.98 más el 50% de 0.98 nos va a dar 1.47, y esa es la tasa de recargos que tenemos que pagar cuando nos tomemos por la libre el no pago de impuestos o el pago extemporáneo de nuestras contribuciones. ¿Ok? Bien. ¿Se pueden pagar contribuciones con cheque? ¿Impuestos con cheque particularmente? Solo las personas físicas, ¿no? Entonces, nada más las personas físicas pueden pagar sus contribuciones con cheque. ¿Qué son contribuciones? Contribuciones es un concepto genérico, y de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones que pagamos en México pueden ser de 4 tipos. Podemos pagar impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. La vía ordinaria del pago de contribuciones son las transferencias electrónicas de fondos. Sin embargo, está contemplado que todavía las personas físicas en algunos supuestos podrían pagar sus contribuciones incluso en efectivo o con un cheque para bono en cuenta de la Tesorería de la Federación. Si yo no pago mis contribuciones en tiempo y forma, si las pago un día después, ¿qué me aplica? ¿Qué sanción me aplica? Tengo que pagar recargos, ¿no? Entonces, pero si los pago hasta un mes después me toca también actualización, después del día 10 del mes posterior me toca también actualización. Pero resulta que después de eso no los he pagado todavía, llega el SAT, no toca la puerta, mejor manda un requerimiento y entonces sí ya pago las contribuciones. ¿Qué más voy a tener que pagar además de recargos y actualización? Voy a tener que pagar una multa. A pesar de que me mandaron la multa, que estaban ahí molestando, no les hice caso porque finalmente a quien le hacemos caso al Seguro Social, el SAT ni nos preocupa tanto. Hoy, después nos va a preocupar mucho más que el Seguro Social. Y entonces me van a cobrar la multa, pero si vienen a ejecutarme, si vienen a cobrarme, ¿qué más me van a cobrar? Gastos de ejecución. Y entonces yo como persona física hago su cheque, digo, para que no esté molestando el ejecutor, ahí está el cheque, voy y lo deposito, cheque de Banamex, lo deposito en Bancomer, y le digo, mira, aquí está el pago. Pero resulta que al otro día, el famoso cheque era de ULA, salió rebotando y no pasó. ¿Qué más me cobrarían? Ya me cobraron actualización, recargos, multa, gastos de ejecución. ¿Qué más me cobrarían si el cheque rebota? Ya estoy en el peor de los supuestos. Hay una indemnización del 20% que está contemplado en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Entonces son 5 conceptos, ¿no? Recargos, actualización, multa, gastos de ejecución y la indemnización. Y de eso establecen los artículos 4 y 6. Hay unos que se llaman accesorios de las contribuciones. ¿Cuáles son los accesorios de las contribuciones? De esos que les mencioné. Recargos, actualización, multa, gastos de ejecución y la indemnización del artículo 21. ¿Y los demás?
¿Todos los 5? Bueno, vamos a quitar uno pues, ¿para qué? Si ustedes tuvieran que quitar uno, ¿cuál quitarían que no es accesorio de la contribución? El 20%, la actualización, la multa, o sea, podría ser cualquiera de las. Son accesorios de las contribuciones, los recargos, las multas, que de hecho el código le llama sanciones, las multas, los gastos de ejecución y la indemnización del artículo 21. La actualización no es un accesorio de la contribución porque dice el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación que la actualización es parte de la contribución misma. Cuando yo actualizo la contribución y le pago al SAT la contribución actualizada, no le estoy pagando más contribuciones, lo único que estoy haciendo es conservar el valor de la contribución por efecto de la inflación. Entonces la actualización es parte de la contribución misma, los otros 4 son accesorios, pero este en particular lo podríamos desvirtuar porque a lo mejor fue un error del banco, del SAT o de quien ustedes quieran, y yo le pagué con el cheque y el cheque no pasó, pero yo le puedo demostrar, dice esta regla, al SAT, que el día en que él pretendió cobrar mi cheque, mi cuenta bancaria tenía fondos. Entonces lo que me establece esta regla es, pídele a la institución de crédito que te dé una copia del estado de cuenta de la fecha en que se expidió el cheque, para demostrarle que efectivamente yo tenía fondos ese día, y que si no me cobraron fue por quién sabe qué, pero no fue una situación que me sea imputable. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, regla 2.1.27, y dentro de ese interactuar con otros proveedores, con otros clientes, vale la pena también que a nuestros proveedores le pidamos una opinión de cumplimiento. Así como vale la pena también que nuestros clientes nos la pidan a nosotros y que les demos una opinión de cumplimiento. Opinión de cumplimiento que además con la reforma se va a ver ampliada en términos de los conceptos que pudieran exceptuarme de ese beneficio, porque además de que yo puedo aparecer con una opinión de cumplimiento negativa en aquellos casos en que no he cumplido con declaraciones, que no he presentado la DIOT, que no he presentado algún pago provisional, algún pago definitivo de IVA o cualquier otro concepto, si yo aparezco publicado en los listados del 69, en mi opinión de cumplimiento evidentemente va a ser negativa. Pero si uno de mis proveedores apareció en el listado del 69B, pasaron los 30 días que establece el octavo párrafo del 69B y yo no fui a desvirtuar la inexistencia de operaciones o no le pagué al SAT, entonces también mi opinión de cumplimiento va a aparecer como negativa. Entonces ya se ampliaron los supuestos, que no es el tema de esta regla. El tema de esta regla es que esa opinión de cumplimiento, claro, yo preferiría estarle pidiendo a todos mis proveedores y que se estuviera entregando a todos mis clientes, se puede hacer pública, es decir, yo puedo habilitar una opción dentro de la página de internet del SAT para que sin necesidad de que me la estén pidiendo, cualquiera pueda descargar esa opinión de cumplimiento positivo. Digo, cada quien sabrá cómo tiene la conciencia para decirle, oye, mi opinión de cumplimiento está pública y cualquiera la puede descargar, pero existe esa opción. Entonces, lo que me dice esta regla es a qué parte de la página me tengo que meter, cómo la tengo que habilitar y señalar esa posibilidad de que yo deje pública la opinión de cumplimiento negativa. Pero de repente, que también pudiera pasar, pues por ahí cometí algún pecadillo, se me pasó un pago provisional, una declaración informativa o lo que ustedes quieran, y entonces ya sé que mi opinión de cumplimiento pues no está tan limpia como debiera estar. ¿Qué puedo hacer? Dice esta regla, puedes deshabilitar la opción de que quede como pública.